y no tienen una visión de trascendencia, no tienen un pensamiento o un sentido superior que lleve a que su mente y su corazón piense y sienta de que un día van a estar delante de la presencia de Dios, que un día van a tener que dar cuenta por lo que hacen, y que también no solo para evitar hacer lo malo, sino que haciendo lo bueno también nosotros podemos llegar a que también delante de Dios, hoy en día hacemos acá en la tierra como una inversión aquí en la tierra, un buen negocio cuando buscamos hacer el bien a nuestro prójimo, cuando buscamos ayudar a las personas, cuando buscamos que a las personas no les falte el alimento, no les falten cosas que necesitan para las cosas cotidianas, darles una mano, tanto puede ser material o puede ser a veces también escucharlas cuando están afligidas, cuando están afanadas, ¿no? Y bueno, cuando uno mira todo esto que aparece aquí, básicamente uno se da cuenta, bueno, que uno dice que no hacerse un tesoro aquí en la tierra, no hacerlo aquí, sino que prepararse para más adelante, para el tiempo que va a venir. Porque este tiempo va a pasar y va a pasar muy rápido, hermanos, y bueno, y nosotros tenemos que prepararnos para lo que viene, no para esto. En esto tenemos que, bueno, es transitorio, tenemos que ir atendiendo las cosas que van sucediendo, ¿sí? Tenemos que ser responsables con eso, ¿no? Con nuestro trabajo, con lo que adquirimos, de pagarlo, y bueno, y si vendemos algo, de que sea de la manera justa, de la manera correcta, y que si tenemos recursos, que también podamos ser de aquellos que comparten, ¿no? Esos recursos. Mateo, el mismo capítulo, Mateo 6, versículo allí 31 al 34, nos dice, ¿no? De que no debemos de estar preocupados, ¿no? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Las cosas que cotidianamente que la mayoría de las personas, y creo que todos nosotros en algún momento nos preocupamos, nos afanamos, nos estresamos, como decimos en este tiempo, por estas cosas, ya sea para nosotros, para nuestra familia, pero dice, porque miren lo que dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y punto número 1 tenemos esto, ¿no? De que dice, los gentiles buscan todas estas cosas. Mateo fue escrito, ¿no? Tiempo después de haber ascendido nuestro Señor Jesucristo, años después. Y Jesús acá, cuando estaba hablando, yo muchas veces cuando leo esto pienso, ¿no? Cuando dice, porque los gentiles, estaba hablando de judíos, del pueblo hebreo, y los que no eran judíos, ¿no? Buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y les dice, ¿no? A los que estaba hablando allí, ¿no? Porque este evangelio llegó primero para los judíos y después también se extendió a nosotros, a los que no éramos judíos. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y si ustedes miran y analizan así a grandes rasgos, a grosso modo, como podemos decir, en la historia humana, es difícil encontrar a un judío pobre sobre la tierra, ¿verdad? ¿No? Cuando te hablan de algún judío, ¿qué pensás? ¿En una persona pobre? Por lo general no se piensa en una persona pobre. Se piensa en alguien que o tiene un negocio, una casa de compra y venta de oro, o compra y venta de alhajas, de relojes, de, no sé, antigüedades, cosas de valores, casi siempre están relacionados o con la industria textil o con, no sé, distintas cosas. Cuando Jesús está hablando acá, y vieron que dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Acá todavía no había llegado el Espíritu Santo para toda la humanidad. Jesús no había muerto, no había resucitado, no había ascendido al Padre, no había sido enviado el Espíritu Santo para que habite en nuestros corazones. Así que, bueno, ¿qué diferencia había entre un judío y un gentil si nosotros lo analizamos a la luz de las Escrituras?
un judío tenía una enseñanza que el resto de los humanos no tenían. Y una de las enseñanzas que nosotros podemos encontrar en el pueblo judío, en el pueblo hebreo, en los libros de la ley, o muchas de las enseñanzas que ellos tienen que ver con el dinero, con la administración del dinero, con los bienes, con la honestidad, ¿no? Con la integridad, con la justicia, para que las cosas se hagan y salgan bien. Si ustedes miran, por ejemplo, fíjense, por tomar ejemplos, ¿no? Vamos a decir que somos un judío de la antigüedad y bueno, nosotros estábamos siendo enseñados por los maestros judíos, los rabinos allí, y Levíticos 19:36. Un ejemplo, vamos a tomar un ejemplo. 19:36. ¿Nunca les ha pasado a ustedes de ir a un almacén y que el almacenero esconda el número de la balanza? O que hace que vas a comprar 1 kilo de tal cosa, ¡pum! Y la balanza de la aguja saltó así y antes que vos veas ya sacó el paquete. Él estará muy contento de que a vos o a mí, quien sea, ¿no?, que haga esto, quizás se siente feliz de que fue astuto, ¿no?, en su opinión, ¿no? Pero según Dios esto es una torpeza, porque cuando uno mira, por ejemplo, a ver, dije 19:36, ¿verdad? Sí. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Miren quién lo dice. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. ¿No? Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponerlos por obra. Yo, Jehová. El sello de Dios aparece allí por todos lados. Y como diciéndole, una de las cosas en las cuales es entrenado este pueblo judío, ¿no?, en las escuelas que ellos tienen, cuando se les enseña así como la parte religiosa o acerca de Dios, ¿no?, en la Torá, en ese libro que contiene los libros de la ley, ¿no?, ellos tienen este tipo de enseñanzas. Entonces, ¿qué? Cuando salen a la vida después, es difícil, no imposible, pero es difícil de que puedas hallar a un judío, de que te vaya a un judío que sea, sobre todo si es temeroso de Dios, de estos que realmente cree, que tenga un negocio y que te vaya a estafar en el negocio. Si te dice 100 gramos, son 100 gramos. Si te dice 1 kilo, es 1 kilo. Si te dice lo que te dice, es eso. Es eso. No va a ser otra cosa. Entonces, ¿qué hacen? Piensen ustedes, por ejemplo, si meditamos, por ejemplo. Yo voy a un cierto comercio donde me pesan, me dicen 1 kilo, resulta que yo tengo una balanza de cocina y, yo qué sé, 1 kilo de papa, me vendieron, pagué por 1 kilo. Me dijeron que era 1 kilo, pero yo llego a casa y tengo mi balanza de cocina y peso y dice 750 gramos. ¿Quedás contento? No quedás contento. ¿Tenés ganas de volver a hacer negocios con esa persona? Se te van las ganas. La falsedad y el engaño, cuando son descubiertos, que tarde, vieron que conocen el dicho que la mentira tiene patas cortas, ¿verdad? Todo se sabe, en algún momento se sabe, porque hoy en día es difícil que algo no se pueda comprobar. Entonces, ¿qué pasa? La persona para sí, no sé, uno no quisiera estar en la mente o en el corazón de una persona así, pero cuando uno mira esto, esa persona quiere atesorar y atesorar, está codiciosa de la ganancia, del dinero, y no le importa, quizás ignora totalmente este mandamiento, que en primera instancia era para el pueblo judío. Pero la justicia y la pesa justa y la honestidad es parte de lo que Dios nos manda a nosotros también por medio de Jesucristo. De ser justos, de ser correctos, de ser santos, es parte de ser santo. ¿Y dónde queda el amor al prójimo? Acá no aparece.
¿no? Porque si vos vas a esa misma persona, imagínense que ahora somos nosotros, son ustedes o soy yo, y voy a esa misma persona, y bueno, yo vendo, no sé, tomate, ¿tá? Voy a venderle tomate, y yo le digo, bueno, te dejo acá 10 kilos de tomate, ¿sí? Y te cobro X dinero. Resulta que yo me voy y pesa y bueno, había 9,5 o menos. Esa persona no va a estar feliz con uno. Y creo que eso marca una de las cosas que cuando uno está fuera de la voluntad de Dios y de reconocer a Dios como, como quien Él es, ¿no? En este caso como el omnipresente, el omnipotente, el omnisapiente, Dios que todo lo sabe y todo lo ve. Si vos sabés, vos vas a hacer un negocio y vos y yo sabemos que Dios nos está viendo, nosotros permanentemente estamos siendo controlados por Dios y lo sabemos. Entonces vivimos en el temor de Dios. Y no se olviden que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, el temor de Jehová, ¿no? Y el temor de Jehová es aborrecer el mal. O sea, no defraudar en el precio, no defraudar en lo que se dice que es de una manera y hacerlo de otra manera. Esa es una de las cosas. Y por eso Jesús les dice a ellos, ¿no? Buscad el reino de Dios y su justicia, hacer justicia, hagan lo que Dios les ha dicho que ustedes tienen que hacer. Y los judíos que han aplicado esto, claro que ellos después van a ser prósperos en lo que hacen, porque hay un respaldo de parte de Dios para el que hace lo correcto, y hay una disciplina de parte de Dios para el que hace lo contrario, ¿no? Por ejemplo, estamos ahí en Levítico, en el 19:36, 36, justo, ahí está, 19:36 y Levítico 19:14, un poco antes. Acá, cosas que a veces la gente puede hacer porque piensa que los otros no saben o no se van a dar cuenta y que una persona puede hacer. Dice, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de Dios. Y acá de vuelta, ¿no? ¿Quién firma, digamos? ¿Quién dice que lo dice? Dios mismo. Es Dios quien lo dice. Y es como diciendo, bueno, hay personas que, puede ser un sordo literal en este caso, pero hay gente que se burla, que se cree superior y dice, como no sabe lo que le estoy diciendo, o de repente ustedes o yo, como no sabemos cierta cosa, alguien se cree astuto y dice, yo a lo voy a embromar, le voy a sacar partido, le voy a sacar provecho, me voy a hacer el negocio o me voy a divertir con la persona. El judío sabía esto. En las escuelas judías estos conceptos estaban dados, estaban entregados. Puede que, como siempre en todo lado, ¿no? se cuecen habas, ¿no? Y que alguno no los acatara, pero en términos generales, el judío aplicando estos principios, ¿no? de que aún, aunque no sepan, aunque no se vayan a enterar lo que uno les dijo o lo que uno hizo, ya sea porque es sordo, porque es ciego o porque no conoce o no tiene la información, ellos tratan de ser honestos en esto. Y Dios prospera, Dios bendice al justo. ¿Qué pasa cuando uno mira, por ejemplo, vamos a buscar, miren Proverbios 11, ¿no? Si nosotros somos personas justas o si alguien quiere ser o piensa o desea ser una persona justa, ¿cómo tienen que ser sus pensamientos dentro de esa persona? Proverbios 11, allí el versículo 23. A ver, sí. Versículo 23. ¿Cómo es el deseo de los justos? El deseo de los justos es solamente el bien, ¿no? O sea que el justo no va a pensar en falsear la balanza para que marque lo que no es. No va a disimular delante, hacer un arte, una obra de magia, no es un ilusionista del comercio que nos va a defraudar en el peso, en la medida de lo que nosotros compramos. ¿Por qué? Porque él dice, él se pone en el lugar de la otra persona.
él desea que esa persona respeta y ama a la otra persona. Eso es el amor al prójimo, a la persona que tenés junto a ti, ¿no? Que está cerca de nosotros, de ser honestos con esa persona. Si no hay amor al prójimo, tampoco va a haber honestidad. Y es justo como tiene amor al prójimo, tiene esta característica, ¿no? El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo justo, ¿y qué les pasa? Pero vienen a pobreza. Dicen que venden por 1 kilo, pero están vendiendo 3/4. Retienen más de lo justo, en vez de dar la medida justa, están reteniendo para ellos. Engañosamente se están tendiendo una trampa, están cavando un pozo en el cual esas personas, ¿no? El impío, es el que dice acá, ¿no? En el versículo 23, en la parte B, más la esperanza de los impíos el enojo. Les va a ir mal, se van a terminar fundiendo, van a terminar, no sé, haciendo cosas que no quieren. Entonces, si nosotros vamos teniendo en cuenta estas cosas, cada vez que se nos presentan, ¿no? Porque en la vida vamos teniendo cosas buenas, cosas malas, oportunidades, y siempre que se nos vayan presentando esas oportunidades y esas cosas buenas, es bueno que pensemos siempre en esos 2 grandes mandamientos, en el amor a Dios y el amor al prójimo. Porque si yo amo a Dios, Dios se va a revelar en nuestra vida, y mi vida y tu vida va a estar bajo la cobertura de Dios, porque el amor a Dios se expresa de qué manera en ustedes y en mí. El que tiene mis mandamientos y los guarda, dice Jesús, ¿no? Juan 14:21, ese es el que me ama. El amor a Dios, cuando lo expresamos, es guardar esos mandamientos. Es decir, deleitarme, disfrutar de ser honesto, de decir la verdad, de tener una balanza justa, un precio justo, de no quedarme con lo ajeno, de no ser ventajero, de no ser codicioso, ¿no? De algo que no es para uno. Y bueno, y eso, digamos, cuando uno se libra de todo eso, en primer lugar, bueno, Dios va a estar allí. Al estar Dios allí, nosotros vamos a tener esa clase de amor que viene de parte de Dios. Nos sentimos amados, queridos por Dios, y por nada de este mundo queremos estar separados de ese amor de Dios. Por nada, porque una vez que disfrutás a Dios y sentís la paz, qué lindo disfrutar la paz de Dios. Qué lindo sentir el gozo de Dios en forma permanente desde que amanece el día hasta que te vas a dormir. Decir, tengo y siento la presencia de Dios. No solo sé, sino que lo siento. No solo lo siento, sino que permanece en nosotros esa paz, esa presencia, ese gozo que marca, es como Dios diciéndonos así, ¿no? Durante el día o las horas, ¿verdad? Está todo bien, continúa, vas bien. Te vino un problema, como todos los días llegan problemas, llega un problema en ese día, pero bueno, nosotros estuvimos a la altura de ese problema porque primeramente buscamos en Dios, y al buscar en Dios nosotros hicimos lo correcto porque le permitimos a Dios expresarse a través de nuestra vida, ¿no? Haciendo esa justicia de Dios. Fíjense ustedes a qué punto llega esto, que cuando una persona busca así en Dios, uno tiene no solo la bendición de Dios, sino que el sentir de Dios, y a uno le empieza a ir bien. Yo quiero buscar acá porque anoté, déjenme buscar un poquito un versículo que tengo anotado acá. Acá. Mateo capítulo, allí donde estábamos, en el 6:31, en adelante, dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, ¿no? Cuando está esa ansiedad a veces que muchas veces llega hasta nosotros, porque, bueno, las situaciones que se van dando, ¿no? Por distintas razones, a veces nos llevan a cuestionarnos y
¿Habrá mañana, no habrá mañana? ¿Tendré empleo, no tendré empleo? Y si no tengo empleo, ¿tendré la provisión, tendré la comida, tendré el abrigo, tendré el techo? ¿Podré pagar la luz? ¿Podré pagar el agua? ¿Podré pagar el gas o, no sé, la leña para calentar, calefaccionar el hogar? Y acá dice que, bueno, cuando Jesús está hablando, dice que nosotros debemos acá, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué comeremos o qué viviremos o qué vestiremos? Dice que acá que las personas que no tienen a Dios en ese tiempo y que no conocían los principios de Dios, buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. De antemano Dios ya sabe que nosotros vamos a necesitar todo eso que nosotros mencionábamos, ¿no? Pero ¿cuál es el primer consejo que nos da Jesús? Más buscad primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es Jesucristo mismo quien lo dice y nos da este consejo. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. En vez de salir corriendo para cualquier lado y hacer cualquier cosa y saltarnos las reglas de moral, de ética, de justicia, dice Dios, detenete un momento, ¿no? No te tires así nomás en la vida. Estás en un cruce, en una encrucijada de tu vida. Y acá pueden venir, como en la calle, cuando nos íbamos conduciendo en el ejemplo del principio, puede venir alguien y si uno se lanza, si uno no tiene en cuenta los principios de Dios en este caso, puede que se encuentre después con problemas colaterales que van a venir, ¿no? Nos lanzamos, hicimos algo, salimos corriendo a pedir un préstamo, nos metimos hasta acá de deuda, después no las podemos pagar y después que se las arreglen como puedan aquellos que te dieron plata, ¿no? Eso es injusto. Eso no debe ser así en nosotros, ¿no? A uno lamentablemente a veces le ha pasado esto, ¿no? Gente que ha pedido, ¿no? en las financieras lo que engañosamente se llaman préstamos. Digo, le dicen préstamos, ¿verdad? Vas a una financiera, bueno, ¿qué? Solicito un préstamo. Mentira, no te están prestando nada. Eso no es así. ¿No? A mí que no me vengan con cosas raras. En realidad lo que te tendrían que decir, usted viene a alquilar dinero, yo le alquilo el dinero y le cobro tanto, usted va a tener que pagar tanto. Es como cuando vas y alquilás una propiedad y sabés que a fin de mes vos vas a tener que tener la cuota del alquiler, porque si no, después si vos te vas atrasando te van a venir multas y recargos. Distinto es que yo te pueda decir, si vos tenés una casa y vos si tenés una persona que vos decís, bueno, yo te la presto. Si yo te la presto, primero no le voy a cobrar. Si lo prestado es prestado, vamos a ser claros. Tenemos que ser honestos. Lo prestado es prestado. Y por lo prestado no se pide interés. Ni se cobra ni se pide interés. O sea, que el dinero prestado es falso ese concepto. Es un concepto del financiero, de las financieras, de los prestamistas, que a muchas personas, como no lo consideran, dicen, voy a recibir un préstamo. No. Yo te presto, no sé, tal cosa, una pala, o te presto esto, vos después tenés que volverme esa pala, no 2 palas o pala y media. ¿Es así o no es así? Un préstamo es un préstamo, si estamos bien entendidos. Pero bueno, no meternos en problemas, no hacer cosas deshonestas, es fundamental en todo esto. Entonces el consejo es este, ¿no? Como cuando yo veo, yo les digo sinceramente, una de las cosas que yo no he anotado así en un libro, cuántas veces he visto esta situación de dificultades financieras en las personas, pero toda fue porque en algún momento hicieron lo que no debieron hacer. Entonces mi consejo siempre como pastor, como siervo de Dios, ¿no? Como quien busca el bien de las personas, yo les digo, lo que usted tiene que hacer, o ustedes, según quien sean, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquen a Dios, se puede buscar. Y no les estoy diciendo algo inútil, algo vano.
porque sería vano o inútil que se les diga que busque el reino de Dios si podía ser algo que es inalcanzable, si es algo que es imposible de hallar, si es imposible de encontrar. Pero el reino de Dios no es imposible encontrarlo, no es imposible hallarlo. Jesús mismo lo dice, mas buscad primeramente el reino de Dios, buscar a Dios a través de Jesucristo, ¿no? Cosa primera. Segundo, y su justicia. ¿Cuáles son sus mandamientos? Comenzar a hacer inmediatamente, abandonar los actos fallidos o erróneos, ¿no? que se venían cometiendo, corregir el rumbo. Si nos íbamos contra las piedras, enderezar el volante de la vida y encauzarnos por la calzada que nos marca Dios, que es su justicia. Es la obediencia a los mandamientos de Él, que son mandamientos de amor, que son para que nos vaya bien, no para que nos escrachemos. Entonces, cuando uno decide en favor del mandamiento de Dios, a uno siempre le va a ir bien, siempre, no a veces, siempre te va bien. Dios respalda eso, ¿no? Cuando, fíjense una cosa que cuando yo a veces pienso esto, ¿no? Vivir en el temor de Dios siempre tiene una gran ventaja, o muchísimas ventajas que muchos no tienen. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová, ¿a dónde acampa? Alrededor de los que le temen. ¿Y qué hace? Y los defiende. ¿Viene alguien con mala intención? ¿Sos vos o soy yo, o somos nosotros aquellos que somos temerosos de Dios, que buscamos el reino de Dios? Ya lo hallamos nosotros los que estamos aquí, pero probablemente haya gente que va a ver este video y no lo ha hallado. ¿Qué le podemos decir? Que busca el reino de Dios. Si sos una persona que estás en una situación económica crítica, ¿no? Negativa, que falta de prosperidad, entonces lo que nosotros le podemos decir a esa persona, que comience cuál es el punto primero. Hace esto, aquello, el otro, montones de cosas, que después probablemente pueda terminar desilusionado, defraudada. No, que primeramente busque el reino de Dios y que comience a obedecerle. Y como se busca, invocar a Dios, pedile a Dios que te ayude, pídele a Dios que te dé sabiduría, que enderece tu senda, que enderece tu vida y que te rescate de la situación en la cual puedas estar en este momento. Y vas a ver cómo este Dios verdadero, sobre el cual Jesucristo mismo dice de buscar primeramente el reino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el que lo dice. Yo simplemente soy alguien que repite este mensaje que fue dicho ya por nuestro Señor Jesús. Y búscalo y vas a ver cómo paulatinamente, a veces no suceden todas las cosas en un mismo día o en una semana o en un mes, pero comienza un proceso de restauración, un proceso de sanidad económica. Esa sanidad económica viene acompañada de mucho más que una sanidad económica. Viene acompañada primeramente con algo que nadie de esta tierra te lo puede dar, ¿no? Y es que nosotros dejamos de estar ansiosos, porque cuando buscamos primeramente el reino de Dios y le pedimos a Dios, Dios, perdóname, yo me equivoqué, perdóname, yo me metí en esto, no sé, cometí una gran torpeza, ¿no? Y te pido tu ayuda, Dios, salvame, guíame, ¿no? Enderezá mis pasos. Cuando yo recibo a Jesucristo como el que manda, le entrego el control de mi vida en las manos a Él, porque si uno llegó a esa situación, probablemente era porque era uno el que venía manejando la vida y no Dios. En cambio, cuando uno le entrega ese control a Dios, Él empieza a sacarte de la zanja, del pozo, de todo eso, y la vida sigue transcurriendo. Y en la medida que va transcurriendo, lo primero que Dios hace, y a veces que sí, o casi siempre yo diría que lo hace inmediatamente, te va a traer paz. Te trae paz. Vos con paz y con tranquilidad, y yo y cualquiera que esté en una situación, aún los cristianos a veces cuando se nos viene alguna cosa difícil y oramos a Dios y le pedimos su ayuda, buscamos el reino de Dios, que existe, que es real, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿no? Los ángeles de Dios que están viendo el rostro de Dios en forma permanente y a las órdenes de Dios para ejecutar su voluntad aquí en la tierra. Cuando vos le pedís a Dios, o yo le invoco a Dios, si hay una situación de peligro, Dios te escucha, vas en el nombre de Jesús, te escucha inmediatamente. El cielo se mueve, el mundo espiritual se mueve.
Y antes de que las cosas sucedan en el mundo físico, suceden en el mundo espiritual. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, dice la palabra de Dios. O sea, el mundo espiritual que nosotros no vemos, Dios, el sublime, eterno, todopoderoso Dios, fue el que creó todo. Y cuando ahí sucede algo, después sucede acá donde estamos nosotros ahora en este mundo conflictivo, complicado, ¿no? Tiene tanta cosa, ¿no? Pero eso, tengamos presente esto de buscar el reino de Dios. Una vez que tenemos esto, lo importante es no ser demorados en empezar a hacer esa voluntad de Dios. Por ejemplo, el que debía, dice, pero yo no tengo plata para pagar esta deuda. Mirá, probablemente, y verdad digas, y la persona, quien quiera que sea, ¿no? Y yo recuerdo porque a mí me pasó esto en mi periodo de conversión. Yo venía y me convertí y empecé y conseguí un trabajo que ganaba 2 chirolas. Pero aún ganando muy poco, cada vez que cobraba en ese trabajo, yo tenía una deuda, me acuerdo, una estantería de madera, era con Julio Regerman, que después recibió a Cristo, ¿no? En la carpintería, allí cerca del Barrio Nacional, un domingo a la mañana, junto a su esposa de rodillas, allí junto a una cortadora sin fin, me acuerdo, estaba barrida, yo fui a visitarlo y ellos reciben a Cristo, pero primero habían recibido ese testimonio, ¿no? Yo había hecho un negocio, me había ido mal y le había comprado una estantería, sí, pagámela cuando pueda. Y yo después no pude. Y la vida fue transcurriendo, pero cuando yo entré a trabajar, yo cobraba semanalmente y yo le dije a Julio, le digo, Julio, yo te voy a pagar toda la estantería, lo que vos me... Y entonces fui y le pagaba poco. ¿Te parece? Sí, sí. Le cambió la cara solo el hecho que le digan que le iban a pagar. Así, cuota a cuota, le pagué hasta el último vintén. No debáis a nadie nada. Al que honra, honra, al que respeto, respeto. ¿No? Y si le debes a alguien dinero, pagale dinero. Si vos tenés dinero o yo tengo dinero y yo debo a alguien, ese dinero no es tuyo. Estamos siendo como el ladrón que no tiene a Dios, que en su cosmovisión, que entiende que es más astuto que el resto de la humanidad, cuando en realidad lo que está haciendo se está metiendo en un brete que en algún momento lo único se va a sentir el grito, se va a sentir el chasquido y el dolor, y lo único que le va a venir es la amargura, el rencor, el odio, y quién sabe en qué cosas puede terminar. Nosotros somos llamados a ser obedientes a Dios. Nos metemos en el reino de Dios, obedecemos los mandamientos del reino de Dios, que es hacer su justicia, no la nuestra, ¿no? No seamos prudentes en nuestra propia opinión, ¿no? Que, no, si yo retengo voy a tener más. Si no es mío, ¿para qué qué sentido tiene retener un dinero que, si yo debo algo a alguien, qué sentido tiene que yo lo retenga? Ese dinero no es mío, me estoy quedando con el dinero ajeno, es robar. Y Dios dice que los ladrones no les va muy bien en el reino de los cielos, ¿no? Así que bueno, vayamos considerando esto. Y bueno, cuando uno ve todas estas cosas y se va dando cuenta. Así que, versículo 34, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, o en algunas traducciones puede decir su propio mal, ¿no? Acá dice, basta a cada día su propio mal. Eso trae afán, trae preocupación, pero basta a cada día su propio mal. Para el que no tenía a Dios, dijimos, bueno, que busque a Dios y que comience a obedecerle desde el vamos, que comience a pagar las deudas, que comience a pedir disculpas si ofendió de palabra o de acción a alguna persona, ¿no? Si había perdido el respeto porque no respetó a las otras personas, que comience a ganar el respeto y que comience a ganar la honra que había perdido. Y eso es acumulativo también, así como la mala fama, la buena fama. No es lo mismo hacer lo malo que hacer lo bueno, porque después dice que la buena fama es como el buen óleo, ¿no? Es como el buen perfume, ¿no? Esta persona, mirá, realmente podés confiar, un día vas y no tenés plata, nadie va nomás tranquilo, nomás no hay ningún problema, ¿no? Decís, está bien, después andá y pagá. Tenemos que cumplir nosotros. Pero no estar preocupados. Lo que dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán.
Y basta cada día, bueno, ese cruce de caminos que se nos presenta a diario, en el cual nosotros, si vamos transitando, vamos muy confiados. ¿Qué hago? ¿No? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tenés que hacer vos? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Primero, buscar el reino de Dios, y segundo, buscar su justicia. En las leyes de Dios, si vos buscás en el Antiguo Testamento sobre el manejo del dinero, es lo que aplica el pueblo judío en la redondez de la tierra. Y no hay judío que aplique eso que le vaya mal. No hay, no existe eso. Porque es algo que Dios hizo así, que Dios determinó que sea así. Es como dijo Dios: exista la ley de la gravedad, que todo objeto es atraído hacia el centro de la Tierra, ¿no? Según su peso y su masa. ¡Pum! Las cosas caen por su peso. Es una ley de Dios, en este caso, para la gravedad, para los objetos que tienen cuerpo, que tienen un peso, que tienen una masa determinada. Y bueno, y si aparece esa ansiedad que nosotros sabemos que sí aparece siempre, ¿qué es lo que vos y yo tenemos que hacer? Nosotros, cuando hacemos las cosas, primeramente tenemos que hacerlas bien, como vimos, pero cuando se complican tenemos que pedirle ayuda a Dios. Y Filipenses capítulo 4, dice acerca del afán, ¿no? Y ¿qué es lo que nos genera esa ansiedad? Por nada estáis afanosos, ¿no? Tenemos esta promesa de parte de Dios. Versículo 6, Filipenses 4, versículo 6. Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y primeramente lo que viene al principio: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que, hermanos, nosotros, para recibir el premio que viene de parte de Dios, ya sea el temporal o el eterno, el apóstol Pablo, ya lo termino con esta idea, en 2 de Timoteo 2, versículo 5, y ya con esto estamos cerrando todo esto, dice que es cuando habla acerca del atleta, ¿no? Que de qué manera tiene que correr un atleta. Él va corriendo, 2 de Timoteo 2, versículo 5. Dice: tiene que correr de manera legítima. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha ¿de qué manera? Legítimamente. Si el atleta que no es honesto, que se salta de un andarivel a otro, o que hace una trampa en la carrera, muchas veces ha pasado, y yo he visto, ¿no? Sobre todo en competencias olímpicas, ustedes habrán oído en algún momento, de gente que batió un récord mundial en la Olimpiada X. Y ganó, y ahí le dieron el premio y todo, pero tiempo después aparecen las noticias que a fulano de tal se le fue retirado el título de campeón olímpico de esas Olimpiadas de ese año. ¿Por qué? Porque no había corrido legítimamente. Resulta que a esa persona se le hizo un análisis de orina y en el análisis salió que se había drogado. Hizo trampa, buscó una energía extra no permitida, quiso tomar un atajo o quiso autofavorecerse, ¿no? En contra de la otra persona que corrió legítimamente. Y es descalificado. Dios descalifica a todos los ilegítimos. Por eso cuando Pablo lo dice acá a través del apóstol, nos dice esto, ¿no? De que 2.5 dice: y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Y el 6, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo.
Hermanos, que Dios nos dé entendimiento en todo, porque en la vorágine de la vida, en la velocidad con que a veces se nos presentan las cosas, podemos llegar a decir una cosa por otra, defraudar a Dios, defraudarnos a nosotros mismos, defraudar a las otras personas. Y el tema es cuando ese fraude es descubierto, que después viene, ¿no?, la deshonra, la humillación, y bueno, que no nos suceda hacia nosotros, no nos tiene por qué suceder. Pero primera cosa, bueno, es que tengamos primero por encima de todo buscar el reino de Dios y su justicia, de atesorar para la eternidad, de que si tengo recursos los voy a usar como los pensamientos del justo son solo de bien. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto, no? Que te vaya bien a vos, que me vaya bien a mí, que le vaya bien a mi familia. Es un pensamiento cuidador, protector, animador, no destructivo, no lo contrario, ¿no? Así que, si les parece, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios para que Él nos dé la sabiduría para nuestro diario vivir. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra tuya, porque a través de ella, Señor, tú nos enseñas, tú nos hablas, Señor, y Señor, no queremos ser de esos oidores olvidadizos. Señor, nuestra mente, nuestra memoria es muy frágil, pero Señor, nosotros tenemos tu Santo Espíritu que has hecho morar en nuestras vidas, Señor, y sabemos que tú mismo dijiste que Él nos recordaría las cosas que tú nos has mandado que hagamos, Señor. Así que, Padre, confiamos en ti, en que tú nos harás memoria de tus mandamientos, de tus consejos, de tus dichos, Señor, en el momento en que estemos en las encrucijadas de la vida, para no sufrir accidente, ni daño, ni pérdida, ni tampoco para dañar a otros. Señor, ayúdanos a transitar por la senda de la vida, por el camino angosto que nos lleva hacia la vida eterna. Sabemos que es un camino donde, Señor, somos privados de muchas cosas que el mundo hace, pero vale la pena. Señor, danos un corazón realmente de humanos justos, Señor, hombres, mujeres, niños, ancianos justos, que buscan solo el bien de los demás. Gracias, Señor, porque ese es tu corazón también. Gracias por ese amor tan grande con que tú nos amas, Señor. Ministra, Señor, y por aquellos que puedan estar en necesidades, por aquellos que aún no te conocen, también te pedimos por ellos, para que tú los bendigas ricamente, Señor, y que si están en necesidad, que tú les proveas también a ellos y a nosotros, Señor, que a nadie le deje faltar, y sobre todo ponemos a nuestra nación delante de ti, pedimos tu protección, tu cuidado sobre nuestros gobernantes, sobre aquellos que tienen las decisiones más importantes que marcan el destino de una nación. Pedimos, Señor, que tú les hables, que tú les des, Señor, mucha sabiduría, para que, como dices tú en tu palabra, podamos vivir quieta y reposadamente, Señor, en toda honestidad. Señor, háblales, manifiéstate en sus vidas, cuídales, protégeles a ellos y a sus familias. Dale, Señor, corazones, Señor, felices, contentos, que ellos puedan sentir, Señor, que tú estás en sus vidas, Señor. Tócalos, Señor. Háblales, Padre. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias por cuidarnos. Gracias por amarnos. Bendice y despide ahora a tu pueblo en paz, Señor. Yo los dejo a todos mis hermanos presentes y ausentes. Señor, en el nombre de Jesús, en tus manos, para que tú les hables, que tú obres en sus vidas y en las nuestras. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, que tengan una muy buena semana, sobresaliente, ¿sí? ¿No? Que la gráfica marque así, de bendiciones, y no lo contrario. Nos despedimos con una canción, si les parece. Se regocijan al Señor.
como escudo rodearás. Al justo bendecirás, como escudo rodearás. En ti se regocijan los que aman tu nombre, en ti se regocija el Señor. En ti se regocijan los que aman tu nombre, en ti se regocija el Señor. Porque tú al justo bendecirás, como un escudo lo rodearás. Porque tú al justo bendecirás, como un escudo lo rodearás. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos. Amén. Bendiciones a todos. Gracias, igualmente. El O por eso.